están? Bienvenidos. Hola, hola. Vamos a dar unos pequeños minutitos para que se unan a nosotros. Mi querido Jorge Tenorio, qué gusto, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jorge, qué gusto. Se conectaron dos Jorges al mismo tiempo. Ya estamos acá en Mérida, mi querido Jorge García. Hola, amiga Connie, qué lindo que estés aquí. Hola, María, ¿cómo estás? Saludos, Jorge, qué gustazo verte. Acá muriéndonos de calor a 24 grados. Veo a todo el mundo en chamarras. Tuve videoconferencias hoy en México con mucha gente y todo el mundo con bufandas, chamarras, y creo que mi huida para acá fue una cosa espectacular. Entonces, acá estamos muy contentos. Bueno, vamos a dar un par de minutitos más y platicarles que, bueno, pues, como ya lo dije, estamos acá en Mérida y muy contentos de este cambio de vida. Sabemos que es un tema momentáneo. Aquí está conmigo mi hijo Eduardo y pues estamos apenas después de 3 días encontrándonos con nuestro espacio aquí y disfrutando el calorcito, aunque nos tocó un norte ahorita. Está el clima increíblemente rico. La verdad es que no está haciendo pues, solamente frío, pero tampoco está el calor fuerte, entonces estamos disfrutándolo muchísimo, ¿no? Entonces, hola Lulu, ¿cómo estás? Entonces bien, muy contentos, muy contentos. Y les platico que esta va a ser una conversación muy interesante porque, pues bueno, estando en este estilo de vida, obviamente yo les he platicado muchísimo de lo que implica hacer cosas que tu espíritu te pide para estar bien y para tratar de estar cada día mejor, ¿no? Y pues estos son ejemplos de vida que yo normalmente les doy porque trato de empujar las cosas ahora en esta etapa de vida que yo estoy viviendo, valga la redundancia. Trato de empujar cosas que me hacen feliz, que me hacen estar en mi equilibrio, que me hacen estar en mi punto de armonía. Y estar aquí es eso, es estar en un punto de armonía, es estar en un momento de tranquilidad y estar en un lugar mágico, que la verdad es que trae un tema o un equilibrio de energía súper interesante. Y la verdad es que lo estoy disfrutando, empezando a disfrutarlo y espero disfrutarlo mucho más, ¿no? Les quiero comentar que abrí un nuevo canal, Pancho Espinosa Teja, en Instagram, que es donde de hecho estás conectado tú, Jorge. Muchas gracias. Y esto fue por recomendación de la agencia para que pudiera tener un espacio específico de mis temas de espiritualidad y pues obviamente tener mi parte muy orientada a mis temas personales en mi canal de Instagram que manejaba normalmente. Entonces esa es la razón de que lo tenga ahora así, ¿no? Entonces bueno, a ver, les voy a platicar. El título de hoy está muy simpático porque les quiero comentar que en los últimos meses pues me he vuelto un estudiante asiduo, no intenso, pero sí asiduo de la astrología, que me apasiona, y he ido encontrando algunas cosas interesantísimas respecto a cómo los perfiles astrológicos de cada uno de nosotros, dependiendo de los momentos planetarios en los que nacimos, nos dan ciertas coincidencias y características como personas y seres humanos. Y esa parte pues tiene un tema interesantísimo porque la realidad es que sí hay ciertas cuadraturas y ciertas posiciones donde los rasgos que nos definen tienen algunas coincidencias muy particulares. Hola Lola Chaya, qué gusto verte, amiga, me encanta que andes aquí. Entonces voy a platicarles un poquito de lo que he indagado hasta ahora respecto a por qué es tan importante conocerse a sí mismo para dominar perfectamente la forma en la que vives, la forma en que te condicionas, la forma en que te caracterizas, para que crecer en conciencia se vuelva un camino mucho más fácil para ti. El crecimiento en conciencia, se los he dicho hasta el cansancio en estas conversaciones, es saber de ti, conocer cómo reaccionas, saber cómo puedes madurar tu proceso personal de vida y poco a poco en ese proceso de conciencia
entender qué cosas puedes aceptar, cuáles no, y cómo creciendo en ese proceso te vas haciendo mucho más consciente de las cosas que no vas a aceptar y las cosas que no coinciden contigo, ¿no? Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Eliana y a Enrique, y entonces déjenme platicarles un poquito más al respecto. Vamos a conectar la plática en dos frentes. El primero es recordar por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos y por qué es tan importante aprovechar los espacios de nosotros con nosotros para que puedan ustedes aprender a crecer en esta conciencia, y luego cómo conectamos eso con los rasgos astrológicos de cada uno de los signos para que entendamos de cada uno de los avatares cuáles son esos rasgos que te pueden permitir saber más de vos, ¿no? Aprovechando que tenemos una amiga brasilera presente aquí en la presentación. Bueno, a ver, déjenme les platico porque esto es interesante recordarlo. Estar para mí aquí en Mérida y darme esta escapada, la realidad es que me hace entrar en unos momentos de reflexión muy interesantes, porque me doy cuenta que estoy tratando de aprovechar al máximo las cosas que siento que me pueden hacer feliz y me pueden dar esa plenitud que tanto estoy buscando. Mi plenitud no la hace estar con alguien, mi plenitud la hace el que yo esté pleno, esté equilibrado, esté armónico, esté en un estado de conciencia elevada y creciendo cada vez más, porque este es un viaje que nunca va a terminar, pero saber que estoy creciendo en esta conciencia me permite darme cuenta qué cosas tengo que hacer mejores para estar mejor. Y a su vez, pues disfrutar esos momentos para que yo pueda sentirme perfectamente armónico, ¿no? Hola Adris, ¿cómo estás, amiga querida? Entonces, a ver, recordemos esto importante en la receta para vibrar. Miren, hemos platicado muchas veces sobre lo que es nuestra vida y que es efímera y es momentánea. Y estas cosas de verdad son tan importantes que nos las recordemos a nosotros mismos, el darnos cuenta y recordar constantemente que esta vida se nos va en un tris y que es tan importante que el tiempo que tengamos lo dediquemos a vivir felices, pero también lo dediquemos a vivir en un estado de conciencia más elevada, tratando de conocernos y tratando de entender cómo podemos estar mejor nosotros, ¿no? Y aquí quiero hacerles un recordatorio que hemos hablado en otras ocasiones, y es: si tú insistes en tener tu pasado porque el pasado era muy bueno, porque yo tuve momentos increíbles en mi pasado, porque lo que yo añoro de mi pasado es que yo era feliz, yo era más joven, yo no tenía achaques, yo no tenía dolores, yo no convivía con gente que me molestaba, gente que me lastimaba, bueno, un sinfín de cosas que podemos tener todo el tiempo, donde añorar el pasado es simplemente arriesgarse a tenerse a las consecuencias de perderse la oportunidad de abrir un camino nuevo hacia adelante, donde te conozcas y te dediques a conocerte a ti mismo en caminos y en experiencias nuevas. El pensar que el pasado traía para ti cosas buenas está muy bien, pero el añorar el pasado para volverlo a vivir y sentir que esto es lo que verdaderamente te daba la felicidad antes, es un riesgo altísimo de cerrar tus opciones para que trates de experimentar nuevas cosas que te permitan conocerte mejor y que indagues nuevos caminos donde probablemente te has perdido la oportunidad de darte cuenta que puedes ser más feliz, ser más pleno o tener otras oportunidades que nunca antes indagaste a través de este nuevo camino. Entonces, esto es súper relevante porque el dedicar tiempo a entender tus reacciones y a la forma en la que has vivido es la mejor experiencia que se pueden dar a sí mismos. Miren, cuando he platicado mucho de la receta para vibrar, es porque hemos hablado de cómo manejar los momentos bajos, se los he dicho muchas veces, pero esos estados de conciencia que nos llegan son como alumbramientos, ¡pum!, donde tienen que abrir sus ojos y darse cuenta que en una experiencia de un día pueden sentarse a analizar lo que pasó. Les voy a dar un ejemplo importante. Es difícil que nos demos el tiempo en el día a sentarnos a hacer una introspección de qué pasó en ese día. Ejemplo, les recomiendo, llegan del trabajo, normalmente nos pasa así todos, llegamos de trabajar o terminamos una rutina de un día
y nos sentamos a analizar o indagar qué pasó en ese día. Pero déjenme hacerles este ejercicio importante. Si tú te sientas y tratas de entender las reacciones que tuviste en ese día, de momentos bonitos, momentos incómodos, conflictos, situaciones difíciles, te vas a dar cuenta que vas a tener que hacer una introspección. Entonces hagan una introspección, siéntense en silencio, traten de manejar su respiración y empiecen a pensar, de verdad, créanme, puede parecer una simpleza, pero si analizan su día a día, el momento y los momentos que sumaron ese día y cómo los manejaron, van a empezar a entender la personalidad y características que los definen para entender qué cosas deberían cambiar y cuáles no les gustan de ustedes y deberían modificar. Hagan una introspección, analiza cómo reaccionaste, el qué dijiste ante una situación, analízalo y, a ver, contesté esto, ¿qué pasaría si yo hubiera contestado algo diferente? ¿Qué hiciste? Analiza qué hiciste cuando te dijeron algo, cuando contestaste algo. ¿Qué sentiste cuando te dijeron algo y cuando lo dijiste también qué sentiste? Hazlo en paz, hazlo en silencio, hazlo contigo mismo, sin emoción. Y con la conciencia, esos van a ser tus momentos de crecimiento. Porque miren, hay una parte muy importante de recordarles. El retarnos a nosotros mismos a vivir momentos diferentes, pensando en lo que hicimos y reaccionamos en algún momento en específico, es la manera en la que ustedes están ganando conciencia sin darse cuenta. Se están haciendo conscientes de una manera inconsciente. Entonces, es vital que los ejercicios de introspección con ustedes mismos les permitan ir creciendo para poder ser mucho más plenos en esto, pero siempre siendo el crítico y juez más recalcitrante de ustedes mismos. Yo les he dicho muchas veces, apapáchense en los momentos difíciles, dense el tiempo, pero tampoco se chiqueen de una manera en la que ignoren las cosas en las que tienen que mejorar, porque ese es nuestro peor error y se nos puede ir la vida así. Hola Yoli, ¿cómo estás, corazón? Qué gusto verte aquí. Y entonces, a ver, ahí les va. Si ustedes hacen un proceso de este tipo de introspección, están dando el primer paso para moverse hacia adelante en un proceso de conocimiento y autoconocimiento. Entonces, viene la pregunta de esta sesión, que es una pregunta muy relevante. Hoy, sabiendo quiénes son, cómo reaccionan, qué hacen ante las cosas de la vida, y siendo ustedes su juez, el más crítico, ¿se elegirían hoy ustedes como pareja? Les voy a volver a preguntar. Si hoy, en un momento de introspección, sabiendo lo que has hecho para mejorar, sabiendo tu estado de vida hoy, ¿tú te elegirías como tu pareja ideal? Es una pregunta bien fuerte, ¿eh? Porque sé que a veces somos jueces demasiado críticos ante nosotros mismos. Hola Lidia, ¿cómo estás, amiga? Pero es importantísimo que se cuestionen si verdaderamente hoy ustedes se elegirían como su pareja ideal, porque si la respuesta es no, es un momento increíble de sentarse a analizar qué harían diferente y cómo les gustaría, porque la primera persona de quien se tienen que enamorar, y permítanme decírselos a quien se vayan a frustrar, es de ustedes mismos. Ustedes mismos se tienen que enamorar de ustedes mismos. Entonces les vuelvo a preguntar, hola Gaby, ¿cómo estás? Les vuelvo a preguntar, hoy, sabiendo lo que han hecho en su vida, la vida que han llevado con su pareja o sin pareja, con sus hijos, ustedes mismos, ¿ustedes hoy se elegirían como su pareja? Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Ahorita vamos a tocar el tema astrológico, espérense. Esta es toda la introducción. Porque yo creo que es importante que recuperen su memoria y en este ejercicio de evaluar qué les gusta y qué no les gusta a ustedes, y en la recuperación de memoria, deberían ustedes analizar qué cosas quieren ser mejores, qué añorabas tú de tus sueños que quisieras hoy continuar seguir haciendo. Pero ojo, sin añorar el pasado,
sin añorar el pasado. Recuerden el pasado como referencia para entender qué es lo que ustedes siempre desearon ser y si eso sigue vivo hoy. La pregunta es, ¿cómo lo harían sin añorar el pasado, sino añorando los sueños que hoy todavía siguen vivos y que creen ustedes que deberían mantener y empujar para vivir? Entonces, pregúntense qué añorabas, con qué soñabas, cómo te veías. ¿Cómo te veías? Y ojo, porque es un tema que yo platico, por ejemplo, mucho con mi mamá. Hola, Dianis, ¿cómo estás, corazón? Cuando yo le pregunto a mi mamá cómo se veía, mi madre me contesta que pues ella añoraba su juventud, añoraba cómo era antes. Mi mamá es un bombón, es una mujer guapísima y está viviendo hoy su momento de vejez, pero como una mujer impecable, increíble. Y entonces, hola Juancho, ¿cómo estás? Entonces a mi madre yo insisto muchísimo, madre, está padrísimo que recuerdes tu pasado para que veas cómo eres, cómo eras, pero eso no necesariamente te forza a que regreses a tu pasado para que añores cómo te veías antes. Tienes que ubicarte en tu contexto de vida actual y vivir lo que tienes hoy en esta etapa de vida. Todas las etapas tienen atractivos y tienen cosas increíbles. Hoy yo me doy cuenta que hay cosas que ya no puedo hacer. He intentado hacerlas, me he lastimado, por ejemplo, en el ejercicio, en los bailes, pero me doy cuenta que tengo que ubicarme en mi contexto de vida actual. Y aquí tengo a mi quiropráctico de Querétaro, Jorge, que me ha tratado durante meses por un daño que me hice en una pierna, precisamente por andar tratando de hacer cosas desubicadas de un tiempo de vida que ya no tengo. Tratando de hacer movimientos de gimnasia que hacía cuando tenía 25 años y hoy a mis casi 54 evidentemente no hay forma de que pueda hacer algo así. Entonces, ¿con qué soñabas y cómo te veías? No significa que trates de añorar el pasado y lo trates de regresar hacia ti, sino que trates de tomarlo como referencia y digas, ¿cómo me veía yo en ese momento de plenitud y feliz? Para que hoy sea lo que quiero ser. Entonces, traigan sus deseos al presente, traigan las cosas de su pasado que siguen vigentes en su vida actual, para que puedan tomar sus sueños y hagan esta cosa realidad. Entonces adaptan ese pasado a su presente con amor a ti, pero no añorando el pasado. Úsalo para recordar, úsalo para perdonar y úsalo para avanzar. Entonces tienes que simular cuando tú sentías esas cosas para ver cómo puedes traer esa emoción de nuevo a tu vida actual, ¿no? Entonces, es tus hijos, por ejemplo, tu pareja, tu vida en actividad súper dinámica. Entonces, es pensar, esto es lo que yo sueño hacer, lo tengo que traer a mi presente y hacerlo vivo, adaptándolo a lo que hoy puedo hacer y lo que puedo dar, ¿no? Entonces, miren, el despertar de conciencia implica el ver todo, pero vernos a nosotros. Entiendan que este viaje es un viaje personal. No significa que en esta vida sigamos pensando qué tiene que hacer el otro para que podamos estar felices. Es qué necesito yo hacer para estar feliz. Miren, es muy sencillo. Yo les platicaba ahorita, estoy en Mérida, me vine a Mérida. ¿Por qué? Porque eso me hace feliz. Y a lo mejor estoy probando aquí esta experiencia y me voy a dar cuenta, y nos vamos a dar cuenta, Eduardo, mi hijo y yo, que esto no es lo que yo quería. Pero no me estoy quitando la oportunidad de vivirlo. Necesito vivirlo. Evidentemente este es algo que yo me conseguí. Esto es una conquista mía. He tratado de trabajar en este sueño mucho tiempo, de ser independiente, de trabajar desde donde me da la gana, hacer lo que yo quiero. Este es mi sueño. Pero les estoy dando el ejemplo de cómo perseguirlo, no imitarlo, ¿no? Yo estoy seguro que si pruebo las cosas con las que siempre soñé ser un nómada. Y mi forma de ser nómada es estar en cualquier lado cuando yo quiera, como quiera, sin poner en riesgo ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a los ingresos, ni a los negocios. No lo voy a hacer, pero estoy cumpliendo un sueño, asegurándome que lo adapto a mi vida actual y trato de pensar qué es lo que tengo que hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, el despertar de conciencia implica que yo vea todo, pero también implica que vea
qué cosas, además de cumplir mis sueños, tengo que cambiar o moderar para ser la persona que sueño ser. Vuelvo a hacerle la pregunta hace rato. Si hoy tú eligieras a una pareja, ¿te elegirías a ti? Entonces, es ser diferente. La conciencia es ser diferente, es no lo controlar, simplemente ser consciente sucede. Sucede porque empiezas a abrir tus ojos en estos momentos de introspección que les decía, que se sienten al final del día y empiezan a analizar cómo reaccioné, qué sentí, cómo lo hice, y aprendan de esas cosas y ustedes mismos empiecen a juzgar la manera en que quieren cambiar, las formas en las que actuaron y las formas en las que procesan, las formas en las que tratan a la gente, las formas en las que se sienten ustedes cuando son tratados de alguna manera. Y esto, cuando acciona comportamientos hacia adentro de ustedes, pueden detonar reacciones diferentes, mucho más positivas, y tratar de ejercitarlas. Miren, les voy a dar un ejemplo chistosísimo. Cuando yo estaba joven y empezaba con estas inquietudes de si yo tenía que cambiar ciertas cosas, si yo me veía diferente en algunos momentos, cuando yo trabajaba en Procter & Gamble hace muchos años, estoy hablando hace más de 30 años, recuerdo que en un momento me dijo una psicóloga, porque era cuando yo me cuestionaba si yo debía ser empleado o no, porque ya empezaba en esos momentos a cuestionarme si ese era parte de mi sueño, y me dijo ella: cuestiónate formas diferentes de hacer las cosas, Pancho, cuestiónate formas distintas. Y yo le decía: ¿pero por qué? Si la empresa me pide que yo siga estos procedimientos, cuestiónate tú a ver si puedes hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, en una reunión, recuerdo perfecto que una persona de compras comentó que teníamos que seguir el procedimiento, y yo le dije: ¿por qué no eliminamos el paso 2 y el 3? Me dijo: porque el procedimiento dice que no. Le dije: pero no va a pasar nada, hay que eliminarlo porque nos va a dar a todos muchos mejores tiempos, nos va a evitar desgaste, no hay un tema de control atrás, elimina burocracia. Bueno, no logré convencer a la gente que estaba ahí, pero el ejercicio personal que yo hice de retar en ese momento algo que ya estaba completamente establecido en un formato que se supone que debes de seguir, me permitió empezar a ejercitar el despertar. Ese ejercicio de retar a la gente que estaba ahí sobre algo absurdo, que era un proceso que teníamos que hacer, me permitió despertar. Y empecé a despertar, lo empecé a hacer de una manera diferente. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Y es este ejemplo de un ejercicio donde deben cuestionarse en el día a día si las cosas que estamos haciendo verdaderamente nos están generando valor para lo que yo necesito en mi conciencia, en mi despertar de conciencia y en mi momento de vida como el que estoy viviendo hoy y lo que quiero perseguir para mi vida. Entonces, hazlo. Yo digo: rétense, háganlo en paz, sin emoción, pero lo importante es que esto les va a dar la conciencia despacito para empezar a cuestionar cosas con maneras diferentes de abordar situaciones comunes. O sea, tu día a día, que normalmente dices: cuando se me presenta esta situación, reacciono 1, 2 y 3. ¿Por qué no se paran un momento y dicen: ¿por qué no reacciono 4, 5 y 3? Piénsenlo, por favor, piénsenlo. Y esto es conocernos, esto es aprender de nosotros, pero es también retar nuestro día a día para entender si podemos buscar mecanismos diferentes de hacer las cosas. Ahora, ¿por qué todo esto que les digo conecta con una parte astrológica? Bueno, les voy a decir algo muy importante. Yo creo que estos ejercicios que estamos haciendo en estas conversaciones con ustedes son ejercicios de autoconocimiento, y el autoconocimiento genera apertura de ojos, genera apertura de visión, y la apertura de visión por sí misma no genera conciencia, la genera cuando ustedes la razonan. Entonces, rétense a hacer cosas distintas, rétense a ver si lo están haciendo como les gusta, rétense si ustedes son la pareja de su vida a sí mismos, rétense a pensar de una manera diferente, porque el hacerlo ejercita en nuestro cerebro una dinámica que fuerza a que hagamos cosas diferentes, y eso abre nuestros ojos, y simplemente el razonarlo empieza a generar una conciencia distinta de pensamiento. Conocerse implica también entender los patrones de la persona y qué cosas los rigen. Entonces ahí les va, esta parte es súper interesante. Les digo que estoy tomando algunas pláticas de astrología porque me encanta, es un tema, es como mi hola Connie, ¿cómo estás?
es como mi gusto culposo, la astrología, ¿no? Y me encanta, mis hijos se ríen de mí porque estoy oyendo mis horóscopos. Yo soy un Aries, soy fuego, y tengo un ascendente en Sagitario que es fuego, nada más que un fuego más pensante y más maduro. Y entonces les causa mucha gracia que yo esté oyendo esas cosas porque pues ingeniero químico con maestría en finanzas y pues siempre mi pensamiento es del lado científico más que nada. Pues obviamente esas cosas causan gracia en mis hijos, pero a mí me causan un enorme gusto porque me genera mucha pasión, me gusta muchísimo. Entonces miren, hay algo que aprendí que es importante mencionarles para que encuentren en ustedes las características que los hagan conocerse un poco más y mejor. Hay 3 líneas importantes que están relacionadas a los signos astrológicos, ¿no? Recuerden que los signos están basados en los avatares. Tenemos signos de aire, de tierra, de agua y de fuego. Y cada uno de estos 3 tiene 3 componentes muy importantes que los tienen que definir a ustedes. Ahorita vamos a hacerlo muy genérico, porque me interesa que ustedes ubiquen cómo estas cosas los hacen conocerse y entenderse un poco más. Y a la vez esto ayudarles a generar estos retos de conciencia personal. Entonces, por ejemplo, el primer componente de los signos es el cuerpo, es que los define, ¿no? Y el cuerpo es la esencia de cada uno de estos avatares. Entonces, por ejemplo, los signos de fuego, su cuerpo es la temperatura. Entonces, la temperatura rige a los signos de fuego y este es el cuerpo que los define. A los signos de tierra los define un cuerpo óseo y los huesos, porque los signos de tierra son los aterrizados, los signos de fuego son pasionales, ¿no? Y los aterrizados como la tierra pues, son las cosas palpables, las cosas concretas. Entonces el cuerpo que define a los signos de tierra son óseo, que son los huesos. Luego, a los signos de aire los define el oxígeno. Ese es el elemento que define a los signos, el oxígeno. Miren, así como el efecto que se ve aquí, el oxígeno. Entonces, estos son aquellos creativos que tienen mucho pensamiento, creatividad e innovación, ¿no? Y estos signos están definidos por el oxígeno, así como los del agua, el avatar del agua, que evidentemente su cuerpo, por forma racional, es líquida. Y la líquida es los que fluyen, los que inventan, los que crean, eso es lo que hacen los signos de agua. Entonces, ¿quiénes están en estos cuerpos? Y esto es para que lo entiendan, para que vean por qué hay características que definen a cada uno de ellos. Ah, mira, ahí tenemos un acuario, ¿no? Entonces, un acuario que evidentemente está en el aire, ¿no? Entonces, tú eres un acuario, Eliana, y eres aire, pero déjame irme en orden para que veamos a fuego primero. Los signos de fuego que están definidos por un cuerpo o la esencia corporal de la temperatura, ellos están definidos por el plasma. Ejemplo, recuerden que estos avatares tienen los 4 estados primarios que nos definen, ¿no? Entonces, la temperatura o el fuego de los signos de fuego los define el plasma. Y tú eres un Leo, Yoli, eres fuego igual que yo. Ahora, déjenme se los digo primero los signos, porque si no nos vamos a confundir, pero ahí vamos. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de fuego definidos por la temperatura son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de tierra que están definidos por su cuerpo óseo son Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de tierra definidos por el cuerpo óseo son Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de aire que están definidos por el cuerpo del oxígeno son Géminis, Libra y Acuario. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Y los signos de agua que están definidos por el líquido como cuerpo son Cáncer, Escorpión y Piscis. ¿Sí? Entonces, el agua es Cáncer, Escorpión y Piscis. Ahora entendamos esto. El fuego, la tierra, el aire y el agua tienen una ley de correspondencia. Esta ley de correspondencia habla de cuáles son los 4 estados que los rigen. Ahorita van a entender por qué es importante esto. Aquí tenemos una Eliana que es Acuario y una Yoli que es Leo. Yo soy un Francisco que soy un
un Aries, yo soy fuego también. A mí como fuego me define el plasma porque no es corpóreo, es completamente un plasma, no tiene una definición corpórea. Entonces el plasma define a los signos de fuego y temperatura. La Tierra, que es un signo de aterrizaje, la Tierra, que son los Tauro, Virgo y Capricornio, son signos que tienen que tocar, son signos que tienen que pensar, son signos que no se mueven, sino sienten, ¿no? Entonces esos, la ley de correspondencia los define la parte sólida, Tauro, Virgo y Capricornio. Hola Jost, ¿cómo estás? La parte de aire, que son los signos de Géminis, Libra y Acuario, están definidos por lo gaseoso. La ley de correspondencia dice que a ustedes les corresponde lo gaseoso. Los signos de aire son el gas y su cuerpo es el oxígeno, ¿no? Y finalmente los signos de Cáncer, Escorpión y Piscis, que son agua, son los líquidos. La ley de correspondencia les otorga a ustedes el líquidos y los líquidos es el cuerpo que los define. Entonces, ahí vamos, no se me desesperen. Entonces, ubíquense ustedes en cada uno de sus momentos. Ahí les va. ¿Qué define a los signos de plasma que son de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, en sus funciones psíquicas? Esto es muy importante para que ustedes entiendan por qué, ¿no? Entonces, estas funciones psíquicas son la intuición. Los signos de fuego como Leo, Aries y Sagitario los define la intuición. Somos gente que siempre está pensando en ver cómo tratamos de encontrar la manera de funcionar a través de nuestra intuición. Podemos ver cosas concretas, por ejemplo, que lo que necesita la gente de tierra, ¿no? Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Pero nosotros como Aries, Leo, Sagitario necesitamos intuición, ¿no? Mira, tú eres una Leo con ascendente Sagitario. No, bueno, tú eres una fuego igual que yo soy Aries con Sagitario, tú eres un Leo con Sagitario. Entonces, fíjense, esto es intuición. ¿Qué define a los signos de tierra que tienen una ley sólida, la parte ósea? La percepción. Ellos necesitan tocar. ¿Y cuál es el estado emocional que los define? Son melancólicos. Los signos de tierra son melancólicos porque viven constantemente tratando de sentir y palpar la realidad. Alexa, continúa. Espérenme, estoy poniendo musiquita. Alexa, Bajo las Estrellas. Creo que pediste la canción Bajo las Estrellas, ¿no es así? Bajo las Estrellas, Spotify. ¿Me confirmas que la canción que quieres escuchar es Bajo las Estrellas? No, apágate, ya ahí muere. La tecnología. Bueno, entonces, sigamos. Resulta que los signos que están basados en la percepción son melancólicos, y estos son los de tierra. Los que están basados en la intuición son biliosos. Los fuegos, que somos Aries, Leo y Sagitario, somos biliosos. O sea, somos apasionados, locos, podemos ser pensantes, pero si algo no resulta como queremos, somos biliosos. Entonces, el fuego es bilioso, el sólido es melancólico, que es la tierra, y el gaseoso, que son los aires como Géminis, Libra y Acuario, son flemáticos. ¿Y cuál es su función psíquica? La sensación. Entonces, el aire, que son aquellos que utilizan el intelecto, son idealistas, son signos de conocimiento y libertad, utilizan las sensaciones para vivir y reaccionar y son flemáticos, es decir, son peor que un fuego si algo no resulta como quieren. Entonces, estas son condiciones muy, muy peculiares de cada uno de los grupos de los avatares. Ahora, el último grupo, que son los signos de agua, donde está Cáncer, Escorpión y Piscis, recordemos que ellos, su esencia es el líquido y su función psíquica es la razón. Son absolutamente pensantes. Tengo un Cáncer en casa, que es mi padre, es el contador, es la estructura así, esto funciona de esta manera. No estoy juzgando, es la personalidad de cada quien, pero efectivamente es así, es la razón, y ellos reaccionan de la forma sanguínea. Sanguínea se supone que son las redes, los lazos, la raíz, el aterrizaje, la familia.
Eso es un Cáncer, un Escorpión y un Piscis, que están basados en el agua, donde utilizan la razón como función psíquica para reaccionar. Entonces, fíjense, es muy importante. Déjenme darles características. Los signos de fuego, como los Leos que tenemos aquí, los Sagitarios, los Aries, son protagónicos. Les encanta la pasión, el fuego, son aventurados, les encanta vivir de esta manera. ¿Qué tienes que hacer? Conócete. Conócete porque sabes que si tú eres bilioso, deberías de controlar las maneras en las que reaccionas con la gente y deberías entender en tus momentos de introspección que tienes que analizar las maneras y las formas en las que tratas a la gente y en las que te comportas para que seas mucho más bondadoso en el momento de actuar. Recuerden, los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, son protagónicos y con pasión. A mí me encanta ser protagónico, estoy aquí con ustedes platicando, me encanta hacer esto, me encanta cantar, me encanta tocar el saxofón. O sea, es un perfil muy particular. Los Leos son iguales, los Sagitarios son un poco más pensantes, pero siguen siendo fuego. Y luego me muevo entonces a cuáles son las características que definen a los tierras, que son los Tauros, los Virgos y Capricornios. Son el orden, el trabajo, la estructura, lo que es real. Tuve una novia hace poco en Monterrey que efectivamente es una Capricornio y me decía, oye, pues si no es realista, si esto no sucede, yo no lo hago, yo no me muevo. Y es exactamente un Capricornio, es una estructura donde si yo no siento, tú eres como idealista, protagónico, pasional, yo soy de orden, necesito trabajar, soy rígido, no me muevas porque me da miedo, inseguridad. Efectivamente, no hay bueno ni malo. Aquí ningún signo es bueno, ningún signo es malo. Es qué tenemos cada uno de características para poder vivir con ellas y entender, por ejemplo, los signos de tierra, Tauro, Leo, Capricornio, que si son de esta manera, ¿cómo hacen para que puedan ser mucho más intuitivos, para que puedan tener un poquito más vivencias de sensación y puedan confiar más? Eso es algo importantísimo para los signos de Tauro, Virgo, Capricornio, que son de tierra. Cómo te complementas con las características de los otros signos y en tus momentos de introspección entiendas que lo que estás haciendo tiene un complemento diferente. Luego, los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, son intelectuales, son idealistas, se basan en el conocimiento, en la libertad, ¿no? Todo ese entendimiento, conocimiento, pero ¿cómo hacemos para que los signos de aire tengan un poquito más de pasión, un poquito más de intuición? Entonces, es importante que conozcan esto para que sepan que las peculiaridades de su perfil se pueden complementar con cosas diferentes, ¿no? Después, hola Luis Lezama Cohen, qué gusto verte. Viene el agua finalmente, y aquí en el agua sabemos que el agua actúa por la razón, todo es el pensamiento, todo es el entendimiento de cómo quiero manejar las cosas como agua, y todo se basa en la razón, si no, no actúo. Hola Ani, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, en un momento de introspección, en un signo de Cáncer, Escorpión o Piscis, que sabemos que su determinante es la razón, ¿cómo hacemos para que sean más intuitivos? ¿Cómo hacemos para que en tus momentos de soledad, que estés pensando cómo reaccionaste en un día típico, pudieras analizar en tus funciones psíquicas, si pudieras integrar aspectos de intuición, si podrías ser mucho más sensato, te mando la sensación, o podrías tener mayor percepción como un signo sólido de tierra, ¿no? Bueno, yo quería darles este complemento, no soy experto astrólogo, pero créanme que es bien interesante que los ejercicios de creación de conciencia y apertura de nuestra mente estén complementándose con la cantidad de miles de cosas que hay afuera que podemos utilizar y que podrían servirnos para crecer, abrir nuestros ojos y darnos cuenta que estas cosas que podemos utilizar como herramientas adicionales podrían complementarnos para crear esta conciencia que tanto estamos buscando, ¿no? Yo quiero agradecerles este ratito, quiero hacerles un aviso muy interesante. Ahijada, ¿cómo estás? Saludos hasta Seattle, ¿cómo vas? Perdón, me sigo saludando y me pidieron que ya no salude. Vamos a seguir trabajando aquí en Mérida en la creación de este programa para vibración energética. Yo voy a desarrollar ese programa durante los 2 siguientes meses. Hay gente aquí lindísima
en Mérida que me está ayudando y que va a participar en algunas de estas cosas para que podamos hacer algo increíble para ustedes. Quiero avisarles también que la semana que entra, desafortunadamente yo les prometí que esta semana se unía con nosotros Diana González. Diana es una extraordinaria comunicóloga que trabaja en Querétaro y que se va a unir conmigo la semana que entra para presentarles este programa de neurociencia del lenguaje, y está conectando con una de las líneas de la receta para vibrar que desarrollé, que he compartido con ustedes, donde uno de los elementos importantísimos es cuidar nuestra boca. Todo lo que emana de nuestra boca implica decretos. Lo que sale de tu boca genera conductas. Lo que sale de tu boca habla de la definición de futuro que tú quieres crear. Lo que tú hablas habla de definición de vida. Entonces vamos a hablar un poquito con Diana la semana que entra, donde vamos a compartir con ustedes cómo podríamos trabajar en una conciencia mucho más elevada sobre la neurociencia del lenguaje, para que cuidemos lo que sale de nuestra boca, para que nuestra boca sea un elemento y una herramienta para decretar cosas positivas de creación de futuro. Yo los dejo hasta aquí. Esta fue una sesión muy particular, muy peculiar el día de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. No voy a transmitir el miércoles porque Diana no puede estar el miércoles, pero el martes transmitimos en vivo, conectada con ella desde Querétaro y yo acá en Mérida. Espero que tengan una semana o fin de semana espectacular. Subimos esta grabación para que la tengan de referencia. Los quiero mucho, muchas gracias por participar, por estar en estas sesiones y acompañándonos. Y bueno, nos vemos la semana entrante con mucho cariño. Muchas gracias. Besos hasta donde estén. Saludos.